Gracias por estar ahí y vamos con el directo. Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Continuamos con el segundo parcial de nociones jurídicas básicas. Vamos a por el tema 6, la norma y el ordenamiento jurídico. Ya visteis que en el parcial anterior acertamos muchas preguntas de desarrollo y con este sistema de estudiar a la vez que miramos las preguntas de test y las de desarrollo, vamos a continuar porque vemos que funciona, ¿vale? Como todos los años. Así que vamos a por el tema 6. Nos hace una introducción en el libro sobre el concepto de reglas y de normas. Porque el fenómeno jurídico no solamente se reduce a la sola norma o a la ley en sí mismo, sino que es en sentido más general. En el etimológico, la norma es una regla, una pauta de comportamiento. La RAE define la norma como una regla que se debe seguir y ajustar las conductas, tareas, actividades, esquema marco que proporciona un esquema simbólico que proporciona un marco de conducta humana. Bueno, lo cierto es que estas reglas se dan en ámbitos jurídicos y no jurídicos. Pues en los juegos también hay reglas, como en el fútbol o en el ajedrez, pues las reglas no son muy diferentes. Tú metes una falta y te sacan una tarjeta roja, o sea, que realmente es lo mismo. Hay un hecho y una consecuencia que tiene efectos jurídicos en el marco de las normas del fútbol o del ajedrez, ¿no? En definitiva, la regla es un esquema general del cual la norma jurídica es un caso concreto. Claro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Pues significa que en un sistema como el español, la regla, o sea, las reglas, es un concepto pues, general y norma jurídica, pues es muy concreto porque hay muchas normas jurídicas. ¿Cuántas normas jurídicas habrá en vigor en España en este momento? Pues quizá miles. Bueno, la norma jurídica es un concepto general y abstracto, pero está buscado que sea así, que sea general y abstracto. ¿Para qué? Para que pueda abarcar múltiples denominaciones y que en ese concepto de norma jurídica, pues tan general, pues quepan pues desde leyes, reglamentos, órdenes ministeriales, circulares, pues decreto ley, decretos legislativos, pues muchos tipos distintos de normas jurídicas, sentido amplio y abstracto. Bueno, todas las normas jurídicas tienen una estructura y esta pregunta ha caído en desarrollo muchos años. Vamos, todos los últimos años. O sea, esta es importante. Nos dice que desde un punto de vista de estructura lógica, pues las normas, que son las que rigen los aspectos de la vida en comunidad, tienen supuesto derecho y consecuencia jurídica. Esta pregunta de test que parece tan sencilla, que la estructura lógica de las normas jurídicas, eso debería estar también en rojo, es o tienen supuesto de hecho y consecuencia jurídica, ha caído todos los años, los últimos años, todos los años. En un examen hubo en otro, pero ha caído todas las veces. Y os va a volver a caer, ¿vale? ¿Por qué está subrayado y? Porque las respuestas falsas que os ponen para que os confundáis, que lo podéis ver en los test que van junto con esta presentación, pues aparece o, pues no. Supuesto derecho o consecuencia jurídica no. O no es. ¿Por qué no es o? Pues porque a un supuesto de hecho le corresponde una consecuencia jurídica. Por eso es y. Supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Pues ya veis. ¿Qué estructura, esta estructura cómo es? Supuesto de hecho, ¿qué es? Pues un acto, una conducta, un hecho que está descrito abstractamente. Se denomina así porque es una situación de la vida social a la que el legislador ha decidido darle efectos jurídicos. Por ejemplo, ¿cuál es el supuesto de hecho? Pues puede ser un acto, pues hacer la declaración de la renta.
Puede ser una conducta, pues cometer un hecho delictivo o reiterar hechos delictivos. Pero puede ser también un hecho en el que no interviene la mano del hombre, como es un huracán. Puede tener consecuencias jurídicas. Es un hecho natural que puede tener consecuencias jurídicas. La dana. ¿La dana es un hecho? Sí, es un hecho. ¿Puede tener consecuencias jurídicas? Y tanto, claro. ¿Qué es la consecuencia jurídica? Esta segunda parte de la estructura. Y, o sea, supuesto derecho y consecuencia jurídica. ¿Por qué y? El y es una conjunción. ¿Qué significa una conjunción? Que une dos cosas que se relacionan. ¿Por qué se relacionan? Porque a un supuesto de hecho le corresponde una consecuencia jurídica concreta. Fijaros, la consecuencia jurídica es la norma, vincula la realización del citado acto. Hecho, la norma vincula el supuesto de hecho con la consecuencia jurídica y a esa consecuencia y a ese hecho, si se da ese hecho concreto, le otorga la norma una consecuencia jurídica que está prevista en la norma. Por ejemplo, si yo he hecho la renta y la he hecho mal, por ejemplo, pues tiene una consecuencia jurídica, que es que tienes una responsabilidad sobre la declaración que has hecho. Esa es la consecuencia jurídica. Si yo he hecho una conducta que es un acto delictivo, pues ¿cuál es la consecuencia jurídica a ese hecho delictivo? Una pena, ¿verdad? Una pena. Al supuesto de hecho del huracán o de la dana tiene una consecuencia jurídica, que es la responsabilidad extracontractual derivada de ese hecho, que se llama, pues, responsabilidad por los seguros que pueden cubrir esas catástrofes o las responsabilidades que se pueden derivar de la falta de previsión, del seguro del vehículo, pues de que se deja de prestar un servicio de electricidad, de agua, bueno, muchas consecuencias jurídicas que supone el hecho que es un huracán. Pero ¿por qué os resalto la conjunción? Porque a cada hecho concreto, acto, conducta o hecho, le corresponde su propia consecuencia jurídica. Y por eso la relación entre ambos conceptos es una conjunción, que es y, supuesto derecho y consecuencia jurídica. Esa es la estructura. Porque ambas están relacionadas. Bueno, hay un debate esencial entre las normas jurídicas, esto también cayó, que es su contenido. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la finalidad? ¿Os acordáis de esta perspectiva aristotélica sobre la finalidad de las cosas? Vale. Pues ¿cuál es el contenido esencial? ¿Cuál es la esencia en el contenido de las normas? ¿Qué es lo más importante? Pues para eso hay que hacer una interpretación teórica o una disertación teórica sobre lo que es cada cosa para saber cuál es la esencia de la norma jurídica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no es pacífico. Aquí pues cada uno piensa lo que piensa. Piensa que una cosa es más importante y otros piensan que otra cosa es más importante. La posición imperativista dice, fijaros que imperativista viene de imponer, ¿verdad? Imperativista, imposición. Nos dice que el contenido esencial, su núcleo irreductible, lo esencial, que es un mandato, que manda. Que hay alguien que dice, ese es el contenido, que alguien puede mandarlo. Por un ejemplo, por ejemplo, esos mandatos emanados del poder soberano van dirigidos a los ciudadanos para que cumplan. Pero lo más importante es que es un mandato de alguien, del poder soberano. Puede ser el soberano, o puede ser el pueblo soberano, o puede ser quien sea, quien ostente ese poder. ¿De qué? De mandar que se cumpla.
aquí el papel de la coacción aparece en segundo plano. Es decir, aquí la capacidad de corregir los incumplimientos o las transgresiones no está como lo más importante. Las normas que regulan cómo se reprime la transgresión o cómo se regula la coacción son instrumentales, son secundarias, son accesorias. Porque lo más importante es que hay un mandato dirigido a los ciudadanos. Luego hay otra posición, la del juicio hipotético. La del juicio hipotético considera pues, que hay una forma lingüística que es que si ocurre A, debe ser B, y que hay un supuesto derecho a una consecuencia jurídica sancionadora. Entonces, la de este juicio hipotético de A debe ser B, este juicio de la hipótesis esta, nos dice que aquí la esencia no es el mandato que nos estaban diciendo antes. Aquí la esencia, los que piensan con el juicio hipotético consideran que la esencia es la sanción. O sea, no que alguien te lo mande, sino que haya una sanción. Porque te lo puede mandar alguien, pero si no hay una sanción, estos consideran que lo importante es la sanción. Y que las normas hay que hacerlas, los destinatarios de las normas no tienen que ser los ciudadanos. Los destinatarios de las normas tienen que ser los funcionarios que digan, al que haga este hecho, tienes que poner una sanción. Entonces, lo importante es regular el ejercicio de la coacción por los funcionarios. ¿Cómo pueden los funcionarios sancionar? ¿Sabéis? Las normas que ordenan las conductas de los ciudadanos pues serían como secundarias. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Hay una norma que es absolutamente contraria a esto. Vale, salió una ley que decía que estaba prohibido fumar en sitios públicos. ¿Vale? Es una ley que es un mandato. Vale. Pues si está hecha desde una posición obviamente del considerarlo un mandato, de imperativista, que es un mandato y que el Estado manda que no se pueda fumar en sitios públicos. Si esa norma se hubiera hecho desde una posición de juicio hipotético, se hubiera dicho, no se puede fumar en sitios públicos y la sanción por fumar en sitios públicos es de 500 euros. Y si hay menores delante es de 1.000 euros. Y la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil y la autoridad de cualquier municipio o ciudad podrá comunicar esa sanción para que se cobre inmediatamente por la agencia tributaria. Bueno, no fumaba nadie, pero ni loco, en sitios públicos. ¿Qué ocurre? Que esa posición de sancionar al que fume en sitio público y regular la sanción y cómo los funcionarios ponen la sanción, está en el juicio hipotético. Y porque la esencia es sancionar al que esté fumando. Esa sanción es lo importante. Entonces, fijaos qué diferencia de hacer una ley desde un punto de vista imperativista, de decir, no, es el Estado el que dice que aquí no se puede fumar. A decir, no, sí, es el Estado el que dice que no se puede fumar. Pero vamos a ver, aquí lo que hay que regular es que no se puede fumar y la sanción son 500 euros en sitio público y 1.000 euros si hay menores. Y lo puede poner cualquier funcionario y notificar a la agencia tributaria mediante cualquier foto o documento gráfico, físico, o sea, regular eso y que te puede dar una multa desde la agencia tributaria por fumar en sitio público. Vamos a la tercera posición, ¿vale? Aquí habéis visto el ejemplo. Vamos a la posición isnaturalista, la que nos habla del orden jurídico natural. Recordáis que esta posición nos hablaba de que esta posición nos habla de que para que una norma sea válida debe respetar unos criterios fundamentales de justicia. Es decir, que esa norma todos entendamos de forma natural, por nuestra condición de ser humano, que es válida, porque respete unos criterios fundamentales de justicia.
Son mandatos de la autoridad que tienen que respetar esos contenidos mínimos de justicia, porque pertenecen a ese orden jurídico natural superior al derecho positivo, o bien por la naturaleza objetiva de la relación objeto de regulación. Pues bueno, las normas no pueden ser reducidas a simples mandatos, es decir, la norma no es un mandato, y ya que se dirijan estos a los particulares, ya a los funcionarios. O sea, no son simples mandatos. Da igual a quién la dirijas, si a particulares o a funcionarios. No son mandatos. Si no tienen la condición suficiente de validez de respetar unos criterios fundamentales de justicia que todos entendamos que es justo, no tiene validez. ¿Vale? Son tres posiciones de cómo entender las normas. Bueno, de cómo entender el contenido esencial ¿qué contenido esencial tiene la norma? ¿Vale? Bueno, caracteres de las normas jurídicas. Pues hay varias notas que definen la norma jurídica y que te permiten distinguir la norma jurídica de otras cosas, como de usos sociales, como de normas de educación, como, pues eso, te va a permitir distinguir una norma jurídica de una norma de educación o de una regla de fútbol, por ejemplo, o de una norma de ajedrez, o de una norma de seguridad vial. O sea, bueno, seguridad vial no, porque cumple con estas, sino de otras normas que no sean jurídicas, normas de educación, de decoro, usos sociales, morales. Bueno, la primera de las características es la alteridad. Puesto que la norma se refiere a la vida humana, pues resulta que todas las normas se refieren a otros. No se legisla para uno propio, sino que se refiere al otro. O sea, hay una alteridad, alter, el otro. Es decir, tiene que regular la relación de al menos dos sujetos. Dos sujetos al menos. Tiene que haber uno y está referida a otro. Tiene que haber esa relación de alteridad. Siempre que se refiere a una relación. O sea, el derecho siempre se refiere a una relación entre dos sujetos. Claro, luego esos sujetos pueden ser personas físicas, jurídicas o entes, pero siempre hay dos sujetos en la mayoría de las normas. Aunque sea la sociedad de forma abstracta. La vinculatoriedad. Las normas jurídicas no son recomendaciones, no son consejos. Obligan a ajustar la conducta a lo establecido en su enunciado. Lo prescrito en la norma no es disponible para los sujetos a quien va dirigido, es decir, no pueden variarlo. Las normas jurídicas son de obligado cumplimiento para los destinatarios, sin que puedan decir los destinatarios, oye, que yo no la conozco, no la he visto publicada. No, usted el desconocimiento de la norma no excusa su cumplimiento o no es motivo de incumplimiento. Más características: generalidad y abstracción. Las normas se refieren siempre a términos generales en los sujetos. ¿Para qué? Pues porque no establece diferencias entre particulares. Pues bueno, pues tienen que ser amplias. ¿Para qué? Pues para que tienen que regular de modo abstracto para que cojan la mayoría de los supuestos. Si no, si son demasiado estrictas o no son abstractas, pues al final habría muchos supuestos que se quedarían fuera. El ejemplo, pues cuando se regula el delito de homicidio, pues se regula el que matare a otro y luego, pero no te habla de los modos de matar, no, el que matara a otro con un hacha, el que matara a otro con una motosierra, el que matara a otro, no, se regula el que mate a otro y ahí, dependiendo de la intencionalidad, será un tipo de homicidio o será otro tipo de homicidio, pero el modo no se regula en el tipo, sino que se regula en los agravantes o en otras
normas, pero pero la cuestión es que no puedes regularlo estrictamente, ¿no? Tipos de normas jurídicas. Ya hablamos de tipos de normas jurídicas, vamos a desarrollarlo más. Según el grado de vinculatoriedad de su contenido, pues en principio pueden ser imperativas, prohibitivas y permitivas. Según lo que te obliguen, pueden ser más imperativas, te lo pueden prohibir o te pueden permitir algo, ¿no? Así cabe distinguir entre imperativas, que ordenan y mandan, prohibitivas, que impiden o niegan toda posibilidad de hacer algo, y permitivas, aquellas que delimitan ámbitos de actuación o reconocen un derecho o incluso declaran una facultad. En función del interés, ya sabéis, desde el derecho romano, según el interés que protegen, se ha distinguido entre derecho público y derecho privado. Público se refiere a un interés común y privado, pues un medio para satisfacer intereses de los particulares. Pero claro, en el derecho privado también está el Estado cuando actúa en calidad de sujeto de derecho privado, porque el Estado puede actuar como ente público o puede actuar como ente privado. ¿Entendéis? Eso que hay muchas veces antes. Según el ámbito espacial, pues hay normas locales, autonómicas, nacionales, regionales. Bueno, dependiendo de qué espacio territorial, se llaman de una forma o de otra. Según es espacial o territorial. Por su ámbito temporal, pues pueden ser de vigencia indeterminada, como la mayoría de las normas, o de vigencia determinada, como los presupuestos generales del Estado, que se establecen para un año y ya está, para un plazo concreto. La mayoría de las normas jurídicas, pues, en general, tienen vigencia indeterminada, hasta que se derogan, salvo algunas específicas como la de presupuestos. Por la referencia al objeto de regulación, pueden ser sustantivas o pueden ser adjetivas. Sustantivas, pues sería el Código Civil o el Código Penal. ¿Por qué? Porque regulan directamente la conducta humana en unos aspectos, en el ámbito civil o en el ámbito penal. Y adjetivas, ¿por qué adjetivas? Porque acompañan. ¿Y qué acompañan? Acompañan en el procedimiento. La sustantiva es el Código Civil y la adjetiva es la Ley de Enjuiciamiento Civil, que rige los procedimientos que hay que seguir en función del tipo de conducta humana que regula el Código Civil. Si regula los arrendamientos o si regula una empresa, pues la Ley de Enjuiciamiento Civil te va a decir si es un juicio arrendaticio, si es un juicio mercantil, o sea, el tipo de juicio te lo va a marcar la Ley de Enjuiciamiento Civil, el procedimiento que has de seguir para presentar la demanda, las pruebas, los plazos, todo. Y con el Código Penal ocurre lo mismo. El Código Penal regula conductas penales y la Ley de Enjuiciamiento Criminal es su derecho adjetivo. Por tanto, lo que hace es, pues, regular el procedimiento en cada uno de los tipos de pena. Si es una pena más, si es un homicidio, será un procedimiento sumario o no podrá ser un procedimiento abreviado. Dependiendo del tipo de pena y los años de cárcel que se piden, pues es un procedimiento abreviado o es un procedimiento ordinario o sumario. Bueno, el ordenamiento jurídico. Las normas forman un conjunto, un orden, un sistema jurídico, el sistema jurídico español, y a partir de la Revolución Francesa, como ya sabéis, antes hablábamos de pluralismo jurídico, después hablamos de monismo jurídico, y ya hay un concepto uniforme de las fuentes con ese monismo jurídico del Estado que vimos en el primer parcial, con 3 notas clásicas que ya hemos estudiado, ¿vale? Y que ahora vamos a reforzar otra vez en este tema. La unidad, la coherencia y la plenitud. Otra vez lo mismo que vimos en el primer parcial, pero más desarrollado. La unidad. La unidad
validez y jerarquía normativa. Aquí hay una parte que es del tema que no está en el libro y otra parte que sí. Ahora os la señalo. Al principio, esta parte inicial está en el libro, lo que habla de la unidad. ¿La validez qué es? Es el modo propio de existencia de una norma. Una norma que existe teóricamente tiene que ser válida, porque se supone que un órgano competente, por tres motivos, que un órgano competente ha adoptado el acuerdo, el Parlamento, dos, que se ha seguido el procedimiento establecido en el reglamento de la Cámara Parlamentaria, y tres, no ha sido derogada. Pues en principio parece ser que esa validez formal, que llaman algunos validez formal, en la forma se ha seguido, ¿vale? Estaríamos ante una validez, al menos formal. Este concepto es positivista, porque se rige en la norma, pero claro, este requisito formal que decimos, pues, ¿es suficiente o no es suficiente para decir que una norma es válida? Pues no es suficiente, teóricamente no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque si contradice principios o valores constitucionales en su contenido, pues puede ser que toda esta validez formal no tenga mucho sentido. Si una norma regula algo, pues no sé, regula la esclavitud, permitiéndola, pues lógicamente su contenido hace que no sea válido, que no tenga una validez material, por ejemplo. Entonces, la cadena de validez implica que las normas derivan de una fuente primaria, que es la Constitución, y según la jerarquía formal, material, por la creación por las normas, pues se supone que debería ser, siguiendo la pirámide, lo habitual. Pero claro, si seguimos la pirámide, pues bien, pero ¿y si no tenemos en cuenta algún artículo de la Constitución o el legislador de turno no tiene en cuenta algún principio constitucional o se vulnera en la propia ley o con la práctica? Bueno, esta parte no está en el libro. La quitaron, en algún momento la quitaron. No sé por qué. A mí me gustaba. No sé por qué la quitaron. Yo creo que no fue acertado quitarla. Pero bueno, la quitaron. Pero había cosas que, en mi opinión, valían la pena. Primero, hemos dicho al principio que la validez es el principio de existencia de una norma. Aquí había tres requisitos de la validez formal: que fuera dictada por órgano competente, conforme al procedimiento, y que no haya sido derogada. Vale, hasta aquí está en el libro. La validez expresa que una norma pertenece a un sistema normativo y que existe por haber sido promulgada por los cauces adecuados, dentro de la unidad del ordenamiento jurídico, la coherencia y la plenitud. Entonces, ¿qué es lo que ha desaparecido del libro? Este punto 2. Los requisitos de la validez de contenido. Cuando podemos decir que una norma, su contenido, podemos llegar a decir que no es válido. ¿O qué requisitos tiene que cumplir una norma para que sea válida? Pues primero, no contradecir los principios y valores constitucionales. Porque la justicia de una norma debe referirse a que la norma se adecue a un sistema de valores. Pero esto no ocurre siempre. Porque obviamente las normas tienen que ir cambiándose porque los tiempos cambian. Y la justicia, pues esos valores son cambiantes, no son estáticos. La eficacia de una norma está también relacionada con la aceptación y el cumplimiento de la misma por la sociedad. ¿Hay normas que no tienen esta aceptación? Sí. Y por eso son poco eficaces, porque la gente no los cumple voluntariamente. Claro, si hubiera una norma que la gente deja de cumplir, y la gente empieza a fumar en sitios públicos, y porque no la acepta,
y no la cumple, y no hay manera de hacer cumplirla, pues a lo mejor deja de ser eficaz. Y si no es eficaz, pues debe plantearse que quizá no está bien planteada o no está bien elaborada o no está bien estructurada o directamente no cumple con la mínima eficacia y justicia que se espera de una norma, porque el legislador es el político que va elaborando este tipo de leyes. El legislador se puede equivocar perfectamente. De hecho, hay ejemplos en que se equivocó. Bueno, en un sentido vertical, la cadena de validez se ordena pues, por jerarquía, y en un sentido horizontal, la cadena de validez se ordena mediante un concepto de competencia. Para comprender mejor la noción de unidad del ordenamiento jurídico, pues hay que atender a esta pirámide normativa. Esto permitirá atender esos grados jerárquicos, estratos, escalones, pues que formuló Hans Kelsen. Todo esto lo vimos ya. El iuspositivismo excluye al derecho natural, ya lo hemos visto. Y en el sistema español, ¿qué tenemos en la cúspide? La Constitución, que estructura los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Y, pues bueno, la ley es la que da unidad. La Constitución es la ley que da unidad a todo el conjunto, porque está en la cima. Luego tenemos las leyes, que proceden ¿de dónde? Del legislativo, que hay orgánicas que regulan derechos fundamentales, libertades públicas, régimen electoral y estatutos de autonomía que requieren para su aprobación mayoría absoluta. Artículo 81. Luego están las demás, todas las demás que no sean orgánicas porque no afecten derechos fundamentales, libertades públicas, régimen electoral, estatutos de autonomía y otras más del artículo 81, pues bastan con la mayoría simple. ¿Vale? La legislación delegada son los decretos legislativos. ¿Cuándo se producen decretos legislativos? Pues la Constitución permite al Parlamento, al Congreso, delegar en el Gobierno la potestad de dictar leyes. Claro, esto es una excepción, esto no es lo normal. Lo normal es que el legislativo haga sus propias leyes. Pero la Constitución permite al legislativo que delegue en el Gobierno la posibilidad de dictar unas leyes. Pero que no sean orgánicas. Claro, esto tiene unos requisitos y unas limitaciones. Que no sean orgánicas. Tienen que ser ordinarias. Tienen que venir en un decreto, el instrumento, un decreto legislativo, que marque el contenido, los plazos, todo. O sea, el Parlamento le va a marcar al Gobierno cómo debe ser ese decreto legislativo. ¿Para qué sirve? Pues para refundir varios textos que están dispersos en uno solo, o para redactar una nueva ley, pero que tiene que ser dentro del marco concreto, preciso, que te establezca el decreto de la delegación. Y entonces el Gobierno emitirá un decreto legislativo. Hay otra posibilidad mediante el cual el Estado, el Gobierno, puede, bueno, el Estado somos todos, son todos los tres poderes. El Gobierno puede dictar normas con rango de ley, que son decretos ley. En casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales. ¿Provisionales por qué? Porque luego hay que convalidarlas en 20 días, que formarán parte de los que tomarán la forma de decretos ley. No podrán afectar a las instituciones básicas del Estado, derechos civiles fundamentales, título 1 y comunidades autónomas ni régimen electoral. Es decir, estas son las de leyes orgánicas. Luego, solo podrán afectar a materias de leyes ordinarias. La potestad reglamentaria. ¿Qué es la potestad reglamentaria? Pues el instrumento del Gobierno para desarrollar las leyes. Son normas de rango inferior que permiten desarrollar las leyes. El reglamento es una ley en sentido material, que tiene valor normativo, pero no en sentido formal, porque no procede del Parlamento. Ni el resultado de una delegación, ni un control posterior,
ni es el resultado de una delegación como el decreto legislativo, ni hay un control posterior como el decreto ley. No, de eso nada. La forma normativa de los reglamentos son los reales decretos. Bueno, son el Estado. En las comunidades autónomas y entidades locales es el decreto. Plenitud. Recordar qué era la plenitud. Pues la forma de resolver cualesquiera casos. Las lagunas se deben ya a un defecto. ¿A qué se debían las lagunas? Pues a un defecto en la relación de los preceptos legales o a la aparición de fenómenos sociales que las normas no habían contemplado aún. Entonces generan lagunas. ¿Cómo colmamos las lagunas? ¿Os acordáis? Pues bueno, como decimos que hay plenitud en el ordenamiento jurídico, pues para dar solución y colmar las lagunas tengo que recurrir al sistema de fuentes, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay que dar solución a la laguna? Porque el juez tiene el deber inexcusable. No puede abstenerse de resolver el caso que le plantea alegando insuficiencia u oscuridad en la ley. Es decir, el juez puede desestimarlo, aplicar la ley y desestimarlo. Y dentro de la sentencia puede decir que haya ausencia de ley y que hay insuficiencia o que la ley, o que no hay ley, o que hay oscuridad en la ley. Pero no puede abstenerse, no puede, porque tiene el deber inexcusable de dictar sentencia. Hay sentencias que dicen directamente, no, es que el legislador debió regular esta materia. Entonces, como jueces, no podemos crear el derecho. El derecho lo crean las leyes. Esto hay una sentencia de 2023 que justo habla de esto. Curiosamente. Otro día os la traigo. El procedimiento para completar el ordenamiento jurídico al haber una laguna se llama integración. Hay una laguna, ¿cómo la completo? Mediante la integración. Hay dos modos posibles de integración. ¿Integración de qué? Pues quiero integrar ese vacío dentro del ordenamiento jurídico. ¿Cómo lo integro? Con las propias normas, que es autointegración, con las propias, o con otras de otro, o heterointegración de otras. Con las propias, pues se recurre al sistema de fuentes, normas, principios, mediante la analogía. El artículo 4.1 nos dice que pues, se puede aplicar la analogía, la aplicación analógica a las normas cuando no contemplen un supuesto específico, pero haya identidad. Entonces, la identidad es la clave de la analogía. Bien buscando una regulación similar, llamada analogía en la ley, o elaborando un principio general que sea aplicable, que es analogía de derecho. Estos son los dos tipos de analogía, la analogía de ley y la analogía del derecho. ¿Cuál es la excepción? Como vimos, la excepción son las normas penales que no permiten la analogía de ley. No permite la analogía ni la de ley ni la de nada. No permiten la analogía. Las leyes penales no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos comprendidos en ellas. No se aplicarán a supuestos comprendidos, salvo los distintos a los expresamente. ¿Por qué? Por seguridad jurídica, porque el bien jurídico es la libertad y por tanto hay que ser estrictos. La heterointegración pues supone el recurso a un ordenamiento jurídico diferente, aquel en el que se plantea la laguna. El factor esencial de la heterointegración, en la cual el ordenamiento jurídico español es su vinculación a la Unión Europea, pues bueno, las lagunas en todos aquellos casos no previstos. Utilizar otro ordenamiento jurídico como es el de la Unión Europea para dar solución, si se puede, a estas pues
las directivas, pueden llenar algunas lagunas, pues bueno, algunos ejemplos. La coherencia, pues acordaros de la coherencia. ¿La coherencia qué era? La coherencia del ordenamiento jurídico era que dentro de él no había contradicciones, no había antinomias. Esto suponía, la coherencia supone asumir que no hay contradicciones entre las normas, o que se pueden suplir. Esto cayó en septiembre de 2024, o sea, esto cae siempre. O sea, estos conceptos son muy generales y caen. Entonces, para que esta contradicción, para que esta antinomia se produzca, pues hay dos normas. Para que se dé la situación de contradicción tiene que haber dos normas. Primero, tienen que pertenecer al mismo ordenamiento jurídico, a los mismos destinatorios y deben contener regulaciones contrapuestas, contrarias. Bueno, esta complejidad supone que, ¿cómo resolvemos esta contradicción? Pues vamos a establecer varios criterios, el cronológico, el jerárquico y el de especialidad. El cronológico nos dice que la norma posterior deroga la anterior. El jerárquico nos dice que la norma superior, de mayor rango, deroga la inferior. Y el de especialidad nos dice que la norma especial deroga a la general. Vale, pues tengo un esquema de esto que es esta presentación. Aquí está lo más importante. Entonces, el criterio jerárquico que debe primar sobre los otros dos, en el caso de que no sea aplicable el jerárquico, o sea, el jerárquico es el primero, el que debe primar sobre los demás. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Primero, el jerárquico. Segundo, no hay conflicto. Después, entre el criterio cronológico y el de especialidad, permanecerá el de especialidad frente al cronológico. Luego es el segundo. Y el cronológico el tercero. Entonces, para test, que ha caído en test en todos los exámenes, pues las preguntas se formulan de la siguiente forma. En la resolución de antinomias, contradicciones, prevalecen por orden los siguientes criterios. También dice, criterios para resolver antinomias. Y te piden que los ordenes. Jerárquico, especialidad y cronológico. El jerárquico es que la norma general prevalece o prima sobre las demás y en su defecto se aplica el de especialidad, que prevalece sobre el cronológico. O sea, primero, segundo y tercero. ¿Vale? Entonces, os van a pedir que os van a poner desordenados, que los ordenéis, os van a decir, los criterios son jerárquico, especialidad y cronológico. ¿Cuál se aplica primero? Primero el jerárquico, primero el de especialidad, primero el cronológico, especialidad. No. Primero, jerarquía. Segundo, especialidad. Y el último es el cronológico. ¿Vale? Primero el de jerarquía. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema piramidal. Entonces, tiene que ser el primero. Segundo, el de especialidad. ¿Por qué? Porque se supone que regula especialmente esa cosa. Ante una contradicción, aplicaremos antes el que regule esa cosa que el que regule algo general. ¿Vale? Y el cronológico es el último. ¿Por qué? Porque el único criterio que observa es el de la última publicación. Pues hombre, este es el que menos sentido tiene. Luego pondremos el último. Primero, jerarquía, porque nuestro sistema es piramidal. Segundo, especialidad, porque va a regular la cuestión de la contradicción en sí misma. Y tercero, el cronológico. Y aquí por último os dejo este esquema que espero que os sirva. Son esquemas ya pues de estudiar para desarrollo. Estructura, pues tenemos el contenido, relatividad, caracteres, tipos, incompatibilidad, interés, espacial, objetivo, evolución. Y así podéis seguir haciendo vuestros propios esquemas. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima. Chao. Hacer los tests que son muy importantes, también.